Cuando el director Fernando Aguirre entró en urgencias aquella tarde, esperaba encontrar el caos habitual de un día complicado. Lo que encontró fue algo que no supo explicar durante semanas. 57 heridos críticos, todos estabilizados, y un pasillo entero de personal exhausto sumido en un silencio que no era de derrota, sino de asombro. Se giró hacia la enfermera más cercana, una joven cuyas manos aún temblaban, y le preguntó quién había estado al mando de todo aquello. Ella no lo miró a los ojos cuando respondió. Solo señaló hacia la puerta de salida y dijo en voz baja que había sido la enfermera a la que habían suspendido esa misma mañana. Marina Rueda. La mujer a la que la seguridad del hospital había acompañado hasta la calle antes del mediodía. Marina llevaba 11 años trabajando en el servicio de urgencias del Hospital San Rafael, en Madrid. En todo ese tiempo jamás había puesto su nombre sobre un éxito que no fuera enteramente suyo. Cuando un paciente salía con vida, sentía la satisfacción silenciosa de quien había hecho exactamente lo que debía hacer. No necesitaba que el médico adjunto se girara para felicitarla. No necesitaba que su nombre apareciera en ningún informe. El trabajo bien hecho siempre había sido suficiente. Lo que la mayoría de sus compañeros no sabía, y lo que ella jamás había mencionado, era que antes de pisar un hospital civil había pasado 4 años como sanitaria de combate, destinada en zonas donde la diferencia entre una decisión correcta y una vacilación se medía en segundos. Cuando regresó, no habló de ello. No porque le doliera, sino porque sabía que en el momento en que alguien lo supiera, empezarían a escucharla de otra manera, filtrando cada palabra suya a través de esa historia en lugar de juzgarla por lo que valía en el presente. El doctor Alberto Salas, jefe de cirugía, era de esos hombres que habían construido toda su identidad profesional alrededor de la jerarquía del hospital. No era cruel por naturaleza, y creía sinceramente que las normas que defendía eran las que mantenían a los pacientes a salvo. Pero en algún momento del camino, esa creencia se había endurecido hasta convertirse en otra cosa. Había dejado de distinguir entre un protocolo que protegía a un paciente y un protocolo que protegía su propia autoridad. Y esa diferencia, cuando había vidas en juego, importaba más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Aquella mañana, un hombre de unos 50 años había llegado tras desplomarse en su oficina. Las pruebas iniciales eran poco concluyentes, la radiografía de tórax no mostraba nada alarmante, y sus constantes se mantenían dentro de un rango técnicamente aceptable. El doctor Salas revisó los resultados, pidió una segunda analítica y anotó que reevaluarían en 40 minutos. Era una decisión razonable según cualquier manual. Marina leyó el informe, miró al hombre tendido en la camilla número 4, y sintió que algo se le encogía en el pecho, algo que no tenía nada que ver con su propio cuerpo. Ya había visto eso antes. No en un libro, sino sobre el terreno, en la forma en que la piel de una persona pierde el color, no de golpe, sino despacio, casi con disculpa, como si el cuerpo pidiera perdón por lo que estaba a punto de hacer. Fue a buscar al doctor Salas y le dijo, con calma, que creía que el paciente estaba sangrando internamente y que esperar 40 minutos podía costarle la vida. Él no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión no era de enfado, sino esa paciencia particular que la gente reserva para quien ya ha decidido no tomarla en serio. Le explicó que las pruebas no mostraban hemorragia, que el protocolo existía precisamente para estos casos, y que agradecía su preocupación, pero la decisión ya estaba tomada. Marina se quedó un instante en silencio y entendió algo con total claridad. No estaba descartando su lectura del paciente. Estaba descartando la idea de que su criterio pudiera importar más que el suyo. Volvió a la camilla, comprobó de nuevo el pulso del hombre, y tomó la decisión por sí misma. Se saltó la orden del médico adjunto, avisó directamente al equipo de respuesta rápida, y consiguió que trasladaran al paciente a quirófano antes de que el doctor Salas terminara de escribir su siguiente nota. Lo que encontraron dentro cambiaría el resto del día de Marina para siempre, y ninguno de los dos sabía todavía cuánto. El equipo quirúrgico abrió al paciente y encontró una hemorragia interna activa que, de haber esperado los 40 minutos que el doctor Salas había ordenado, habría sido mortal en menos de una hora. El hombre sobrevivió. Y esa noticia, en lugar de traer alivio a todo el servicio,
encendió una tormenta que nadie esperaba. El doctor Salas se enteró mientras Marina aún esperaba fuera del quirófano. Y lo que ocurrió después no tuvo nada que ver con el resultado del paciente y todo que ver con lo que significaba que ella hubiera tenido razón. No fue a buscarla en privado. Fue directo a la zona común, donde otras 2 enfermeras y un residente podían escucharlo perfectamente, y le dijo que lo que había hecho era una violación directa de la cadena de mando, que el resultado positivo no cambiaba nada, y que un sistema solo funciona cuando cada persona respeta su función. Su voz sonaba controlada, pero debajo de esa calma había algo que no tenía nada que ver con protocolos. Marina lo reconoció de inmediato, porque ya lo había escuchado antes, en otras voces, en otros lugares. Era el sonido de alguien que ha confundido su autoridad con su identidad, y que no puede distinguir un desafío a una de un ataque a la otra. No discutió. Había aprendido hace mucho tiempo que hacerlo en ese momento, frente a esas personas, solo le daría más argumentos. Escuchó, y cuando él terminó, entregó su acreditación y recogió sus pertenencias sin que nadie se lo pidiera. Un guardia de seguridad la acompañó hasta la salida. Llevaba una pequeña caja de cartón, una taza, un bolígrafo y una fotografía que guardaba pegada dentro de su taquilla. Salió al aparcamiento y se quedó de pie junto a su coche bajo la luz de la mañana. No lloraba. No temblaba. Estaba haciendo lo que se había entrenado a hacer después de decisiones que ya no podían deshacerse, que era simplemente estar presente en ese instante, sin intentar resolver nada hasta que el ruido en su cabeza se calmara. Había tenido razón, y la habían castigado por ello. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo, y ella ya era lo bastante mayor para saber que el mundo no siempre reconciliaba esas 2 verdades. Dejó la caja sobre el capó de su coche y miró la fotografía que llevaba encima. En ella aparecía un grupo de personas con las que había servido, sus rostros curtidos por el sol, entornando los ojos bajo un mediodía de otro país. Ninguno de ellos se habría sorprendido de lo que acababa de pasarle. Lo habrían reconocido al instante, esa herida particular de ser vista como un problema por las mismas personas a las que intentabas proteger. Entonces empezó el sonido. Primero una sirena a lo lejos, y después muchas, casi al mismo tiempo. Marina se giró hacia la entrada del hospital y vio la primera ambulancia cruzar el aparcamiento a toda velocidad, seguida de una segunda, luego una tercera, y después un vehículo militar de transporte que no tenía ningún motivo para estar tan lejos de una base. Un helicóptero de noticias apareció sobre la línea de árboles al este. Había escuchado algo en la radio esa misma mañana, de camino al hospital, sobre un accidente de un avión de carga cerca de la ciudad. No le había dado más importancia hasta ese momento, viendo los vehículos entrar en tromba, entendiendo con una claridad fría lo que estaba a punto de desatarse. Un joven militar salió corriendo por las puertas de urgencias, con la manga empapada de sangre, buscando con la mirada a cualquiera que pudiera ayudar. La vio a ella, su uniforme sanitario, su postura, el hecho de que era la única persona fuera del edificio que no se estaba alejando, y corrió directamente hacia ella. Le dijo que necesitaban a todo el mundo, que era grave, que iba a morir gente si no había suficientes manos. No sabía que la habían suspendido esa misma mañana. No sabía nada del doctor Salas, ni de la cadena de mando, ni de la caja de cartón sobre el capó del coche. Solo vio a alguien que parecía saber lo que hacía, y le pidió que volviera a entrar. Marina miró la caja. Pensó en la fotografía y en las personas que aparecían en ella, y en lo que cualquiera de ellos habría hecho en su lugar. Pensó en los pacientes que estaban descargando en ese preciso momento, personas que esa mañana habían subido a un avión sin imaginar que sería lo último normal que harían en sus vidas. Ninguno de ellos tenía nada que ver con lo que el doctor Salas había decidido sobre ella. Ninguno merecía pagar por eso. Levantó la caja, la dejó en el suelo junto a la rueda trasera de su coche, y caminó de vuelta hacia la entrada del hospital a un paso que no era una carrera, pero que no dejaba ninguna duda sobre su dirección. El guardia de seguridad que la había acompañado hasta la calle 20 minutos antes ahora estaba junto a la puerta de ambulancias, intentando organizar la avalancha de heridos que no dejaba de llegar. La vio acercarse, entendió lo que estaba pasando a su alrededor, y se apartó sin decir una palabra.
En ese momento no quedaba ninguna autoridad capaz de detenerla, y él lo sabía. El servicio de urgencias no se parecía en nada a lo que era en un día normal. Las camillas llenaban el pasillo en ambas direcciones, algunas apoyadas contra las paredes, otras abandonadas en ángulos imposibles porque ya no había espacio para maniobrar. El suelo estaba mojado, una mezcla de lluvia arrastrada desde fuera y líquidos que goteaban de las vías intravenosas arrancadas durante el traslado. Los monitores pitaban desde 3 direcciones distintas. Y por debajo de todo eso estaba el sonido que Marina había aprendido a reconocer por encima de cualquier otro, el silencio de las personas que ya no tenían fuerzas ni para quejarse. Entró y recorrió la sala con la mirada, no persona por persona, sino como un todo, leyendo la forma general de la crisis antes de fijarse en cualquier detalle concreto. Lo que vio confirmó lo que ya sospechaba desde el aparcamiento. El personal trabajaba duro, pero en el orden equivocado. Un residente cerca de la entrada clasificaba a los pacientes por orden de llegada, el instinto de alguien entrenado para urgencias normales, y exactamente el enfoque equivocado cuando el volumen supera la capacidad del servicio. Los 3 pacientes que más gritaban recibían toda la atención. Un hombre tumbado contra la pared del fondo, con la piel gris y una respiración apenas perceptible, no había sido atendido todavía. Marina fue directamente hacia él. Le comprobó el pulso, le abrió la chaqueta, y encontró el origen de lo que le estaba pasando. Se giró hacia la enfermera más cercana, una joven llamada Carmen a la que reconocía del turno de mañana, y le dijo con voz clara que ese paciente necesitaba sangre inmediatamente, que estaba en shock hemorrágico, y que cuanto más callado estaba, peor era su estado. Carmen se movió sin cuestionar nada, lo que le dijo a Marina que al menos parte del personal ya había llegado al punto de seguir a quien pareciera saber lo que hacía. Desde ese momento, Marina dejó de esperar permiso. Empezó a dar instrucciones por todo el servicio, del mismo modo que las había dado antes en terreno mucho más peligroso, no gritando para sumar más ruido, sino con una precisión que cortaba a través de él. Este paciente al quirófano ahora mismo. Ese otro puede esperar 15 minutos. La mujer de la camilla 2 tenía un neumotórax a tensión y necesitaba una aguja antes que ninguna otra cosa. El adolescente cerca de la ventana estaba en más peligro del que su herida sugería, porque su tensión llevaba minutos bajando lentamente y nadie había notado la tendencia todavía. Algunos miembros del personal dudaban, no porque desconfiaran de su criterio, sino porque ya corría la noticia de que la habían suspendido esa misma mañana y técnicamente no tenía ninguna autoridad para dar órdenes. Marina entendía esa duda. No discutió con ella ni intentó explicarse. Simplemente siguió adelante, siguió tomando decisiones, siguió acertando de formas que se comprobaban al instante. Y después del tercer o cuarto acierto seguido, la duda se disolvió por sí sola. La autoridad, en una crisis real, no era una placa ni un título. Era la acumulación de decisiones que resultaban ser correctas. El doctor Salas apareció en la entrada del servicio unos 30 minutos después de que Marina hubiera regresado. Se detuvo en el umbral y observó la escena, y lo primero que vio con claridad fue a Marina en el centro de la sala, dirigiendo el movimiento de pacientes y personal con una calma que no encajaba con alguien a quien habían escoltado fuera del edificio menos de una hora antes. Su expresión cambió varias veces en cuestión de segundos, reconocimiento, incredulidad, y después algo que volvió a endurecerse en la forma familiar de la autoridad institucional. Avanzó hacia ella. Todavía estaba a varios pasos de distancia cuando un soldado al que 2 auxiliares ayudaban a caminar por el pasillo levantó la vista y vio el rostro de Marina. Era joven, quizás 22 años, con un vendaje de compresión en la pierna izquierda ya empapado de sangre. A pesar del peso que 2 personas sostenían por él, se irguió al verla. No del todo, porque su cuerpo no se lo permitía, pero lo suficiente para que fuera inconfundible. Y entonces dijo su nombre, del modo en que los soldados pronuncian el nombre de quien los ha traído de vuelta de un lugar del que no deberían haber regresado. Sargento Rueda. El pasillo no se quedó en silencio de golpe. El silencio avanzó en una ola, empezando junto al soldado y extendiéndose hacia afuera, a medida que la gente entendía lo que acababan de escuchar y lo que eso significaba. El doctor Salas se detuvo en seco.
El residente que había estado clasificando pacientes por orden de llegada levantó la vista de su carpeta. Carmen, que en ese momento estaba colocando una vía en el brazo del hombre que Marina había encontrado contra la pared, giró la cabeza hacia el sonido sin soltar lo que tenía entre las manos. Nadie dijo nada durante un largo instante. La voz del soldado había hecho el trabajo de una explicación completa mejor que cualquier palabra podría haberlo hecho. La mujer que estaba en medio de aquel servicio de urgencias, la mujer a la que el doctor Salas había clasificado como una enfermera que no conocía su lugar, resultaba haber estado en algún sitio bastante más exigente de lo que ninguno de ellos había imaginado, y resultaba haber sido alguien bastante más capaz de lo que su puesto de trabajo sugería. El doctor Salas no volvió a acercarse a Marina. Se quedó donde estaba, y por primera vez en todo el día, no tuvo nada preparado que decir. Seguía siendo el jefe de cirugía. Seguía superando en rango a todos los presentes según cualquier medida oficial que el hospital reconociera. Pero la sala había cambiado a su alrededor de un modo que ninguna de esas medidas podía abordar, y él era lo bastante inteligente para saberlo. No se marchó, y tampoco interfirió. Se movió hacia un lateral del pasillo y encontró un lugar donde podía ser útil, gestionando peticiones de material, coordinando con los quirófanos de arriba, en silencio, sin anunciarlo. Era la versión más pequeña posible de hacer lo correcto, pero era algo, y el personal se dio cuenta. Marina no lo miró. Ya se había movido hacia el siguiente paciente. La hora siguiente fue la más dura de todas. La primera oleada de heridos había sido superable porque Marina había atrapado el sistema justo antes de que colapsara por completo y lo había reorganizado a tiempo. Pero a medida que llegaban más pacientes y la energía del personal empezaba a agotarse, empezaron a aparecer grietas en otros puntos. Un quirófano que llevaba 3 intervenciones simultáneas se quedó bloqueado cuando 2 de los casos se complicaron más de lo previsto. El material que debería haberse repuesto una hora antes no había llegado. Y una enfermera perdió varios minutos críticos buscando un segundo desfibrilador porque el primero se había quedado sin batería. Carmen fue quien se derrumbó, y Marina lo vio venir antes de que ocurriera. La joven enfermera se había mantenido en pie por pura fuerza de voluntad. Pero la voluntad tiene un límite, y Carmen llegó al suyo de pie junto a un paciente que necesitaba una vía reiniciada, un carro de parada revisado, y a un familiar sacado de la habitación, todo al mismo tiempo. Empezó a llorar, no en silencio, sino de esa forma repentina e incontrolable que aparece cuando una persona ha estado exigiéndose demasiado durante demasiado tiempo y el cuerpo simplemente decide dejar de obedecer. Marina cruzó la sala hacia ella en 4 pasos. No le puso una mano en el hombro ni le dijo que todo iba a salir bien, porque ninguna de esas 2 cosas era lo que ese momento necesitaba. Se colocó directamente en su campo de visión y le habló en un tono que no era duro, pero que no dejaba espacio para que el llanto continuara en ese instante. Le dijo que necesitaba que sostuviera la vía de la camilla 6, que podía derrumbarse por completo cuando todo aquello terminara y que ella misma se sentaría con ella cuando llegara el momento, pero que ahora mismo la camilla 6 no podía esperar. Carmen respiró una vez, de forma entrecortada, asintió, y fue hacia la camilla 6. Lo que Marina estaba haciendo, más allá de tratar a los pacientes que tenía delante, se parecía mucho a lo que había hecho años atrás en otro país, gestionar un sistema bajo condiciones para las que no había sido diseñado, identificar los puntos de fallo antes de que se volvieran catastróficos, y tomar decisiones en tiempo real sobre dónde invertir recursos limitados para mantener con vida al mayor número posible de personas. No era una habilidad que apareciera en ninguna descripción de su puesto. No era algo que hubiera aprendido en ningún curso de formación continua. Era algo construido dentro de ella por un tipo de experiencia muy concreto, y era la única razón por la que aquel servicio seguía funcionando. El último grupo de heridos llegó a última hora de la tarde, 5 personas trasladadas juntas desde el extremo más alejado del lugar del accidente, la zona a la que más había costado llegar. 2 de ellos estaban en estado crítico de una forma que reducía las opciones de inmediato. El primero era un soldado joven con una herida en el pecho que había comprometido su capacidad de respirar por sí mismo.
El segundo era un hombre de unos 48 años con un traumatismo craneal que estaba perdiendo la conciencia por etapas, cada una más irreversible que la anterior. Solo había un respirador disponible. Marina se colocó entre ambas camillas y entendió todo el peso de lo que se le estaba pidiendo. Los protocolos daban marcos de referencia, y los marcos daban un lenguaje con el que justificar cualquier decisión. Pero la elección real, la que había que tomar en los siguientes 90 segundos, pertenecía a la persona que estaba de pie frente a los dos pacientes con suficiente experiencia para leer lo que cada uno realmente necesitaba y lo que cada uno realmente podía sobrevivir. Miró al soldado. Miró al hombre con el traumatismo craneal. Leyó lo que pudo leer en el tiempo que tenía, que no era todo, pero era más de lo que cualquier otra persona en esa sala habría podido leer en la misma ventana de tiempo. Asignó el respirador al soldado y dirigió al equipo que atendía al segundo paciente hacia un protocolo alternativo, uno con menos probabilidades de éxito, pero no imposibles. Nadie cuestionó la decisión. Algunos no habrían sabido explicar por qué confiaban en ella, salvo que, a esas alturas de la tarde, ya habían visto una larga serie de decisiones suyas resultar acertadas, y esa acumulación significaba algo. Marina sabía que lo correcto de aquella decisión concreta solo se confirmaría más tarde. Se movió hacia el siguiente paciente, porque siempre había un siguiente paciente, y quedarse quieta no era una opción que la sala pudiera permitirse. El último herido quedó estabilizado a las 7:13 de la tarde. Marina conocía la hora exacta porque había estado vigilando el reloj sobre la camilla 3 durante los últimos 20 minutos, no por impaciencia, sino porque había aprendido hace tiempo que el tiempo era la única variable que nunca dejaba de importar en un suceso de víctimas masivas, hasta el momento exacto en que por fin dejaba de hacerlo. Cuando el monitor sobre el joven soldado mostró un ritmo estable durante 4 minutos seguidos, se permitió detenerse por primera vez desde que había cruzado aquellas puertas casi 9 horas antes. Encontró un tramo de pared cerca del pasillo de suministros y apoyó la espalda contra ella. Tenía las manos a los lados. El uniforme que se había puesto esa mañana estaba rígido en los sitios donde algo se había secado, y había un moratón formándose en su antebrazo izquierdo, provocado por un carro que la había golpeado durante la segunda oleada. No lo había notado hasta ese momento. Siempre funcionaba así. El cuerpo llevaba un registro cuidadoso de todo lo que había soportado, y presentaba la factura solo después de que la emergencia hubiera pasado. El director Fernando Aguirre llegó a las 7:15. Le habían avisado por teléfono mientras estaba al otro lado de la ciudad, y había conducido directamente hasta el hospital sin detenerse en ningún momento. Entró por la puerta principal, pasó junto a la zona de desbordamiento donde todavía se monitorizaba a varios pacientes, junto a la sala de espera familiar donde la gente esperaba en esa angustia particular de quien todavía no sabe nada, y cruzó las puertas dobles hacia el pasillo donde había ocurrido todo. Se detuvo justo al entrar y miró lo que tenía delante. El suelo manchado, las camillas alineadas contra ambas paredes, el personal presente pero con el aspecto de quien ha corrido mucho más lejos de lo que jamás se había entrenado para correr. Los 57 pacientes estaban vivos. Se lo habían dicho por teléfono, pero ver el espacio donde había ocurrido era distinto a que se lo contaran. Caminó lentamente por el pasillo. Cuando llegó al centro del servicio, se detuvo, se giró hacia la sala, y preguntó quién había estado al mando de todo aquello. No lo preguntaba como quien pide un informe. Su voz tenía la calidad de un hombre que ya entendía que algo importante había pasado allí, y que necesitaba escuchar primero la respuesta humana antes de ocuparse de la institucional. Nadie habló de inmediato. La pregunta quedó suspendida en el aire varios segundos, no porque la respuesta fuera complicada, sino porque decirla en voz alta significaba reconocer todo lo que venía con ella. Carmen levantó la cabeza desde donde había estado mirando el suelo, miró a Fernando directamente, y le dijo que había sido Marina Rueda, la enfermera a la que habían suspendido esa misma mañana. Lo dijo sin adornos, sin rabia, solo el hecho simple entregado en el tono plano de alguien demasiado agotado para nada que no fuera la verdad. Fernando cruzó el servicio hasta donde estaba Marina, apoyada contra la pared. La miró un momento, la sangre seca en el uniforme, el moratón en el brazo,
la expresión en su rostro que no era de triunfo ni de rencor, solo la mirada firme de alguien que había hecho lo que había que hacer y ahora esperaba a ver qué venía después. Le preguntó por qué había vuelto. Marina consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Le dijo que las personas de esas ambulancias no le habían hecho nada. Lo que había pasado esa mañana entre ella y el hospital era entre ella y el hospital, y no tenía nada que ver con ellos. Así que había vuelto. El resto podía esperar. Fernando se quedó en silencio un momento. Miró al suelo entre los dos, y después volvió a mirarla, y algo en su expresión cambió del modo en que cambian las cosas en las personas que acaban de escuchar algo sencillo que aclara algo complicado. Se giró hacia el doctor Salas, que llevaba varios minutos de pie junto al puesto de enfermería, en el silencio de un hombre que se había quedado sin nada que decir. Se sostuvieron la mirada un instante. Fernando no dijo nada, y ese silencio pesó más que cualquier reprimenda formal. El doctor Salas apartó la vista primero. Esa misma noche, Fernando encontró de nuevo a Marina cerca de los vestuarios. Le dijo que la suspensión quedaba levantada con efecto inmediato, y que se abría una revisión interna, no sobre su conducta, sino sobre cómo el hospital evaluaba el criterio del personal clínico con experiencia. Marina le dio las gracias sin convertirlo en algo más grande de lo que era. Ella ya sabía esa mañana que había tenido razón, y esa certeza nunca había necesitado confirmación institucional para ser real. A la mañana siguiente, antes de cualquier revisión o conversación, Marina volvió al aparcamiento a recoger la caja de cartón que había dejado junto a la rueda de su coche. Seguía allí, intacta, con la fotografía de su antigua unidad encima. La llevó de vuelta hasta el vestuario, donde Carmen la esperaba con su acreditación en las manos. La joven se la entregó sin decir nada, y Marina la tomó del mismo modo, sin ceremonia. Se la colocó en el uniforme y volvió a salir al servicio, donde el turno de mañana empezaba a llegar. Hay algo en la historia de Marina que se queda contigo mucho después de que termine. La idea de que la verdadera capacidad no se anuncia. Simplemente aparece, hace lo que hay que hacer, y no pide nada a cambio. La mayoría de nosotros nunca viviremos un suceso de víctimas masivas. Pero casi todos sabemos lo que se siente al ser descartados por alguien con autoridad pero sin sabiduría, o al ver a una persona con menos poder pero más valía quedar relegada a un segundo plano. La respuesta de Marina no fue un discurso. Fue la decisión de volver a cruzar aquella puerta, porque las personas que la necesitaban no tenían nada que ver con la injusticia que le habían hecho a ella. Esa es la clase de integridad que no necesita público. Y honestamente, es la clase de historia que merece quedarse con nosotros más allá de los pocos minutos que dura escucharla.